una de las situaciones bien fuertes aquí es las interferencias de parte del Departamento de la Familia, Justicia. Tenemos trabajadores sociales que tienen 50 casos, 60 casos, 70. Entonces, muchas familias se ven sin defensa, sin ayuda, se separan, no hay fuerza para poder ayudar a unir familias. Yo he tenido trabajadores sociales que me comentan que se van a los carros a llorar un rato. ¿Cuáles son esos efectos de ese seguimiento no adecuado por la sobrecarga que hay de casos? ¿Cómo eso afecta los procedimientos y afecta a la familia? Un menor puede estar imprevisto, se toma la decisión errónea porque no se llamaron a las escuelas, no se verificaron con los colaterales, brincan evidencia. ¿Hay algún tipo de esfuerzo del gobierno en general como para reparar ese error? Un trabajador social por X o Y razón hace eso, el juez toma la determinación con esa poca o prácticamente un reporte nulo. La decisión en el que afecta no es al trabajador social ni al juez, es una familia completa. ¿Y cómo has visto que el departamento maneja este tipo de situaciones cuando de repente se hacen estas alegaciones falsas que van en contra de la relación paterno-filial con ese menor? En un caso de familia, simplemente con que sea más posible que no, ya eres culpable. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Madrastra, el podcast. Hoy vamos a tener una conversación necesaria de lo que son los sistemas, el sistema especialmente de Puerto Rico, Departamento de la Familia, cómo manejan casos de familias, padres divorciados, familias reconstruidas, cuando se hacen reportes, cómo se manejan estos casos y si realmente el sistema está trabajando a favor de los menores o qué es lo que está pasando. Y para eso hoy tengo conmigo a Raúl Cintrón de Movimiento Justicia Familiar. Raúl, gracias por estar conmigo. Saludos, gracias por la invitación, un placer. Es un honor que estés aquí para poder tener conversación, porque siempre digo, las conversaciones, la comunicación traen respuestas. Si nos quedamos callados, entonces tenemos un problema. No te olvides, antes de empezar esta conversación, dale like, suscríbete, comenta, comparte para poder continuar llevando este contenido de mucha información y sobre todo de conversaciones que nos permiten ver las cosas de manera diferente. Raúl, para comenzar esta conversación, cuéntame un poco qué es Movimiento Justicia Familiar, cómo surge y qué busca este movimiento en Puerto Rico. Bueno, so el movimiento empezó más o menos en agosto del 2025. Fue pues como todo movimiento empieza por una situación aislada, una situación bastante individual y tienden a crecer cuando uno se da cuenta que no es tan aislado la situación que le pasan a ciertas personas, sino que ya es un problema que afecta a muchos desde que empecé la página, que prácticamente es un movimiento, una iniciativa comunitaria, no tiene un propósito como organización formal todavía ni nada, pero sí tiene el punto de vista para exponer estas situaciones, ya que gracias a la misma página, las personas que se han comunicado, nos hemos percatado que es un problema que afecta a miles de familias de Puerto Rico, y no solamente Puerto Rico, hasta la nación completa, pero la meta de nosotros es a tratar de mejorar la de Puerto Rico como tal, en el sistema de familia, como comentaste, y el sistema de justicia. Cuando estamos hablando de familia y el sistema de justicia, estamos hablando específicamente cuando papá y mamá no están juntos y el menor está ya sea con papá, ya sea con mamá y de repente el departamento de la familia tiene que intervenir. Son varios aspectos, es un espectro bastante ancho en el aspecto de familia, ¿verdad? Ya que esa misma palabra tiene que ver con muchos dominios, ¿verdad? Tiene que incluir a justicia, familia, vivienda. Entiendo que hay muchas agencias que tienen que ayudar al núcleo de la familia. En el aspecto de la página como tal, lo que estamos enfocados es, por ejemplo, Departamento de la Familia, que se supone que, bueno, se supone y a través de los manuales y los libros se enfoque en ayudar al núcleo familiar, la cual incluye al menor y ambos partes de la familia, ¿verdad? No solamente una parte, sino a todo el espectro completo, que eso incluye los abuelos, primos, hermanos, todo. Como justicia también tiene un efecto posiblemente directo e indirecto a la forma de cómo se manejan las familias a un nivel social también, ya que todos eso influyen de una forma u otra, es lo que hemos podido identificar a través de la página. Y supongo que como bien mencionaste,
abriste la página y te has dado cuenta de que no es solamente una persona aislada que está pasando por esa situación, sino que mencionaste que hay mucha gente que se te ha acercado con la misma situación, de la gente que se te acerca, ¿no? Y de las cantidades de personas que te buscan y buscan tu contenido. ¿Cuál puedes decir tú que es el factor común o quizás esa situación que la mayoría de las personas que te escriben pues están atravesando? Vamos a analizar. Una de las situaciones bien fuertes aquí es las interferencias de parte del Departamento de la Familia, Justicia, posiblemente sin querer, como digo, no, quizás no es intencional, es que la forma del sistema se está manejando tiene eso como efecto secundario. Eh, Ahora mismo sabemos bien claro que el Departamento de la Familia, yo no uso mi página para atacar a ningún grupo específico de ellos, ya que estamos conociendo que no es un problema individual, no es una jerarquía específica, sino es un sistema ya institucional, un problema institucional completo. Trabajadores sociales tienen sus investigadores, tienen sus supervisores, y ya es un problema de la jerarquía completa, la cual está llevando a estos efectos secundarios, donde, por ejemplo, tenemos trabajadores sociales que tienen 50 casos, 60 casos, 70. En eso, súmale ahora las situaciones de las personas ancianas en Puerto Rico, que también es otra carga que le dan al Departamento de la Familia. Y entendemos que las agencias saturadas no tienen la capacidad para manejar este tipo de situación y solamente quieren adquirir más casos, más situaciones, aumentar números, pero no están ayudando al problema real. Y los efectos se están viendo en la sociedad. Muchas familias se ven sin defensa, sin ayuda, eh, se separan, no hay fuerza para poder ayudar a unir familias, prevenir las separaciones, prevenir estos dilemas que tienen las familias, que muchos de ellos se pueden solucionar, pero el sistema no está hecho para eso ahora mismo, parece. Cuando hablas de la saturación de casos de los trabajadores sociales en lo que es el departamento de la familia, ¿no? Un mismo trabajador social puede estar atendiendo casos de menores, casos de ancianos, no importa, o están divididos, ¿no? Por decir, pues tenemos estos trabajadores sociales para menores o simplemente ellos tienen todos los casos que se le asignan. Como le comento, no soy trabajador social ni trabajo con ellos. Yo lo que busco es la información que puedo adquirir de parte de personas que hablan, lo que está en la media, ¿verdad? Y muchas de las historias coinciden de que sí hay trabajadores sociales que están saturados en el aspecto de que tienen casos de niños. Si ese niño por un chance ya tienen el caso y se movió para otro pueblo, pues sabe que ese trabajador social tiene que moverse. He escuchado historias de que quizás no tienen los vehículos adecuados para poder y tienen que usar carros personales. eh, si usted tiene 50 menores que tienes que atender, ¿cómo tú los tratas todos con la misma importancia? ¿Verdad? Entiendo que quizás no le das el debido proceso completo y si hay un proceso que tienes que cumplir, pues quizás quieres acelerarlo y entiendo la situación, uno lo entiende, es un sistema saturado y no tiene que hacerlo, it has to work, de alguna forma tiene que hacer que funcione, pero el problema es que es familias enteras, que eso incluye el daño psicológico que pueden causar, eh, daños en todo aspecto. Estamos viendo, ya yo recibo llamadas constantemente de personas que ya yo me siento como un psicólogo en parte, son historias fuertes. Y también tengo que defender a los trabajadores sociales, al igual que hay familias llorando en sus carros. Yo no me puedo imaginar tener que escuchar escenario tras escenario tras escenario. Yo he tenido trabajadores sociales que me comentan que se van a los carros a llorar un rato. O sea, es fuerte. La meta mía en la página no es atacar la agencia como tal a los empleados, es tratar de buscar cómo ayudar, cómo prevenir estas situaciones para que el departamento pueda bregar mejor y el daño colateral que tenemos, que es la familia, no se sienta afectado. Claro, pero es una realidad, no el decir que un trabajador social está saturado, tiene 50, 60, 70 casos, no es decir que ese trabajador social es ineficiente, es que no tiene las herramientas, no puede, no da abasto porque el sistema no le provee, el departamento no le provee, ya sea porque hay personas, no hay trabajadores sociales que quieran trabajarlo o ya sea por la paga, realmente no tengo conocimiento cuánto es la paga de un trabajador social en Puerto Rico que trabaje para el departamento, pero esas son cosas que tienen una influencia bastante grande por la inflación y todo lo que tiene que ver con la economía. Háblame un poquito, porque mencionaste algunas cosas, ¿no? De lo que es ese efecto dominó, si le podemos decir. Cuando un trabajador social tiene tantos casos, entonces hablabas, pues, el seguimiento quizás no es el adecuado, el niño se mudó de pueblo y entonces ahora el trabajador social tiene que viajar, a lo mejor no puede,
¿Cuáles son esos efectos de ese seguimiento no adecuado por la sobrecarga que hay de casos? ¿Cómo eso afecta los procedimientos y afecta a la familia? En términos de procedimiento, ellos tienen un manual bastante claro, es público, yo también me he puesto a analizarlo, ¿verdad? A ver cómo es, y el proceso de ellos se supone que sea bastante extenso y dedicado a la familia para poder evitar situaciones, prevenir, saber lo que es un caso real y un caso que no lo es. Si no hacen el trabajo como se supone, y no, como dije, no es atacándolos ni nada, la situación está bien fuerte para ellos, las consecuencias pueden ser bastante fuertes en el sentido de que un menor puede estar imprevisto, se toma la decisión errónea porque no se llamaron a las escuelas, no se verificaron con los colaterales, brincan evidencia. Y cada caso, si lo vas a tomar con pinzas, toma tiempo. Cada caso no es de que voy a Mayagüez, atiendo un caso y si la persona no está ahí, perdiste el viaje. Ya son otros factores que incluyen. Y pues estamos bregando con vidas de menores, que es lo más crítico para nosotros. Además de eso, el daño psicológico a los mismos padres. Sabemos que con ningún proceso de que incluye Departamento de la Familia ni Justicia no es fácil. El daño psicológico que de las personas manda por estar en el proceso es bastante intenso. Sin saber qué va a pasar, vas a perder tu familia, la vas a tener. Súmale eso, que no sabes cómo está el trabajador social ese día, es un daño fuerte para todos los involucrados. En eso siempre trato de incluir los primos, las primas, los abuelos, las abuelas. Es un daño que no es uno y dos, es todo lo que incluye esas partes. En ese aspecto de las personas que se han acercado a ti, ¿entiendes tú o has visto que esa ha sido también la norma? De que a veces, pues, brincan, como mencionabas, brincan pasos o no hacen la investigación completa, volvemos por la sobrecarga de casos que tienen, o quizás no van hasta la escuela, no hablan con las personas adecuadas y de repente toman una decisión que no va a favor de ese papá o de esa mamá que está buscando quizás tener ese tiempo con su hijo. Eso es algo que has visto mucho, ¿qué pasa? En parte sí, una de las que veo casi siempre coincide en que, ¿cómo lo puedo decir? Perdóname. Eh, pues sí, ok, cuando llegan al punto del tribunal, podemos decir que el trabajador social hace su reporte, hace su informe, y cuando los hace, la mayoría de las veces se escucha la misma historia. Son reportes que simplemente entrevistan a parte A, parte B y se acabó el evento. El juez tiene que tomar una decisión con eso. Cuando tú dices parte A, parte B, ¿a qué te refieres? Cuando vamos a la mitad a la mayoría de los casos, hay un menor envuelto, está mamá, está papá, casi siempre esos son las partes, ¿verdad? Y el niño obviamente es pues, podemos decir el del medio, pero siempre es papá versus mamá, mamá versus papá, esos, me refiero a partes para no generalizar con género ni nada, pero las dos partes, pues las entrevistas no van completas, le dan información y la obvian, le dan información de testigos y cuando llega a la parte del tribunal, esos testigos nunca los llamaron. Es un efecto donde una situación fuerte la pueden ignorar o una situación suave la hacen grave. Y no debe ser así, no se debe jugar con la familia de esa forma. Así es la forma que yo lo veo. ¿Y qué pasa cuando esto llega al tribunal, ¿no? En lo que has visto, en el movimiento que estás llevando, las investigaciones, las personas que se contactan contigo. ¿Qué pasa cuando llega al tribunal, ¿no? Con toda la evidencia o la poca evidencia que recogió ese trabajador social? Usualmente el juez decide con lo que le traen o pide más o menos cuál es la norma. O sea, en ese procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues en ese caso hay que recordar que el juez no lo podemos culpar por las decisiones que toma porque él no ve, el punto de vista de él no es, como dicen nosotros acá, boots on the ground, él no ve lo que sucede en la familia como tal. Para eso se supone que él cuente con el departamento de la familia. Él tiene que tener esa alta confianza en ese trabajador social y aunque mayormente a veces pueden pasar estos casos que el trabajador social no haga su trabajo bien, ellos también entienden la saturación, ellos también entienden la situación. Tienen que tomar su decisión como sea y ahí está el dilema. Cuando un trabajador social por X o Y razón hace eso, el juez toma la determinación con esa poca o prácticamente un reporte nulo, la decisión en el que afecta no es al trabajador social ni al juez, es una familia completa. Es un niño, es una madre, es un padre, los efectos que puede traer eso a largo plazo, eso puede empezar un proceso legal más allá, dependiendo cuál es la situación, ¿verdad? Y a veces no es tan fácil como que aquí está la orden, se acabó el evento. A veces eso trae cola
Y ahí pues las familias siguen rotas por años y años. Podemos decir que ahí empiezan las situaciones de custodia, se complican, y cuando miran a ver, un niño está sin una parte de su familia por años, que eso se ve mucho pasar en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico hay casos que duran años, 7, 9, gastando en abogados, gastando en dinero que pudo haber sido hasta para el menor, se gasta en un proceso legal que no era necesario. Y a veces entonces ese proceso se alarga, o sea, por lo que estoy entendiendo que me estás diciendo, mucho peso tiene la decisión del juez en el trabajador social, en la investigación que el trabajador social haga. Eh, Podemos decir que el trabajador social, lo que él diga, no es que es ley, ¿verdad? Para eso está el juez y están los abogados, pero sí carga un peso mayor, porque por la confianza que se espera, el expertise que se supone que haga esa persona. Sí, la investigación que se supone que haga. Y entonces, si a eso se le suma que no se tomó todos los pasos o no habló con todas las partes involucradas o con esos testigos, como estabas mencionando, pues entonces, y da el juez da una determinación según lo que tiene la evidencia, pues entonces papá o mamá quieren regresar a hacer un proceso legal, pues toma más tiempo, separar a los niños de la familia. En esos casos, cuando de repente, digamos, el tribunal toma una determinación que no fue la correcta porque no tenía la evidencia adecuada o porque no se hizo el proceso debido y luego va, ¿verdad?, una investigación nueva o se abre un caso nuevo, ¿hay algún tipo de esfuerzo del gobierno en general como para reparar ese error? ¿Verdad? De decir, pues no se hicieron los pasos correctos y como no se hicieron los pasos correctos, tomaron la determinación incorrecta, tenemos que hacer el proceso nuevamente, pero hubo un daño, como estás mencionando, hubo una separación. Ahí es Eh, que vamos, disculpa, ahí sí, es que sí. vamos al punto donde se extiende y se extiende, donde empiezan el proceso de apelaciones, después el tribunal apelativo, usted va para allá, refuta pues, lo que no estás de acuerdo. Y si es válido, pues ahí empieza el jueguito donde tienes que ir al tribunal de nuevo, primera instancia, y siguen y siguen y siguen. ¿Qué pasa? Todo este tiempo, vamos a simular que hay un caso de abuso de parte de uno de los dos partes, ¿verdad? Por X o Y razón, solamente se está atrasando el arreglo, la solución, y se sigue extendiendo el daño que se le está haciendo al menor. Algo que, como le comenté, hay remedios, pueden haberlos, ¿verdad? Por lo menos en el movimiento acá también estamos tratando de legislar ciertas soluciones para evitar esto, pero ahora mismo es extenderlo y extenderlo prácticamente. Si por un chance las dos partes se ponen en un happy medium, logran llegar a un acuerdo, gloria a Dios, se puede acabar la solución mucho más rápido, pero cuando entran a un tribunal está difícil salir a veces. ¿Cómo crees tú, verdad? Porque hablas también esa parte de la investigación, esa parte de los testigos y demás, cuando estamos hablando de que papá y mamá obviamente no están juntos, están en este pleito porque pues no están juntos y quieren resolver este asunto. A veces mamá tiene padrastro, ¿verdad? Tiene una pareja nueva que se considera el padrastro, o papá tiene una pareja nueva que es la madrastra. En estos procesos de evaluación, trabajador social y todos estos procesos de tribunales, ¿ellos consideran o le dan peso a ese rol que ejerce madrastra o padrastro en tu experiencia, en lo que has escuchado? Por lo menos en los casos que yo he visto y los que yo he analizado hasta ahora, no lo consideran mucho como tal. Simplemente, pues las dos partes que están en el tribunal, la disputa es entre esos dos. Y uno casi siempre está representando el menor, y esa es la situación ahí mayormente. El afecto de padrastro y madrastro hasta ahora no lo he podido escuchar en ninguno de los casos. Sé que pues, en muchos de los casos sí, fuera de los tribunales hay una influencia muchas veces en esa parte. El departamento de la familia también, pues obviamente son parte del menor, del núcleo, porque si es padrastro es parte del núcleo ya en ese punto, igual como la madrastra, se le debe dar la misma importancia. Algunos lo hacen, otros no, es una situación bastante compleja en eso, pero volvemos a lo mismo, sea por, no quisiera decir por falta de ética, porque hay que hablar claro, mayormente es por la saturación. De que hay algunos por falta de ética, claro, o sea, también hay que hablarlo, es como la policía, hay de todo. Pero mayormente entiendo que es por la saturación que hay. Se tienen que adaptar a los pocos empleados que tienen, a replegar con los pocos recursos y pues, bregan con lo que pueden. Sí, que eso va a determinar que, según lo que me estás diciendo y lo que puedo interpretar, es que es a discreción del trabajador social. Considerar
ese núcleo familiar de apoyo o no, y también eso va a depender de la cantidad de casos que tenga, porque si vamos a entrevistar a madrastra, si vamos a entrevistar a padrastro, pues eso me toma también más tiempo que no tengo por todos los casos, que no es decir, quizás está, ¿verdad?, en las guías de lo que tienen que hacer, pero no necesariamente se hace en todos los casos. Volvemos por la falla que hay y la falta, la necesidad que hay de trabajadores sociales que investiguen estos casos. ¿Me equivoco? No, estás correcta, estás correcta. El peso de ellos es bastante fuerte ahora mismo en todo ese aspecto. Eh, Como dije, ellos entiendo que están tratando mayormente, pero se le está complicando. Y también hay que considerar que ellos tienen sus supervisores que también le firman los documentos, se supone que verifiquen, pero si estamos bajitos en trabajadores sociales, bajitos en supervisores, los investigadores los están estirando como puedan. La falla es en todos los niveles ya, todos los niveles. Y por eso cuando un trabajador social, porque he dialogado con algunos también y entiendo su punto donde estamos saturados, bregamos con lo que podemos, pero podemos perdonar algo que está destruyendo familias a este nivel. No es para echarle culpas a ellos, pero hay que buscar alguna solución para la agencia en su totalidad, para la institución que está provocando esta situación. Cuando hablas también de destruir familias, hay un aspecto bien importante que lamentablemente pasa y es cuando papá o mamá hacen alegaciones falsas, simplemente por hacer daño, por rencor, porque la relación no fue la mejor, por la razón que sea, hay muchísimas razones. Pero lamentablemente ocurre de que papá o mamá hacen alegaciones falsas donde quizás alegan maltrato hacia el menor, quizás alegan maltrato hacia su persona o quizás alegan que papá o mamá son una figura de peligro, ¿verdad?, para el menor. ¿Cuáles son esas consecuencias y cómo has visto que el departamento maneja este tipo de situaciones cuando de repente se hacen estas alegaciones falsas que van en contra de la relación paterno-filial con ese menor? Ahí podemos agregar otra etapa, otro layer encima del bizcocho, que sería la saturación del sistema jurídico también. Ya hablamos del Departamento de la Familia, su función ahí, ya la parte de alegaciones falsas mayormente aplica para el tribunal. Podemos decir que hay que hablar claro, existen falsas alegaciones, eso no se puede tapar. Hay personas que simplemente por desacuerdos, porque no quieren algo, pues recurren a falsas alegaciones y hacen lo que quieren. Y en muchos de esos casos, pues, tener algo con el niño, hacerle daño a la otra parte. Y en ese caso, pues menos, el beneficio del menor es lo menos que está en la mente a veces, lamentablemente, ¿verdad? Siempre debería ser, pero sea por X o Y razón, no sucede. En eso, los daños es que una falsa alegación, por lo menos aquí en Puerto Rico, lo que se ha visto es que aunque tengas una preventiva o no, ya por simplemente tener un caso de falsas alegaciones, sea el que sea, ya eres culpable de por vida. Ya es algo que te penaliza en todo aspecto. Las órdenes de protección y a falsas alegaciones, ¿verdad? Porque así siempre la falsa alegación llega a un caso de protección, sea para el menor, sea para el adulto. Empieza lo que yo digo, el efecto de la droga. O sea, uno empieza con una droga, con esa prueba en la próxima y empieza ese círculo. La primera orden de protección puede darle poder a una persona que esté dando falsas alegaciones, la cual lleva a que pueda hacer lo que quiera, sabiendo que el tribunal, pues, si no hace lo que tiene que hacer, si no toma los hechos por pinza, que eso no pasa en la sala de familia mayormente, que eso es un tema delicado, pero podemos dialogarlo. El efecto es bien a largo plazo para los menores en ese caso. Y el daño a los adultos, ni se diga. En eso yo creo que es el caso más fuerte de la página, donde yo he visto ya adultos, o sea, el papá, mamá, tías, tíos. Yo he tenido llamadas que yo tengo que estar hasta las 1 de la mañana consolando personas. Yo he tenido que llamar al 911 preocupado por personas. El daño es bien fuerte, es bien fuerte. Que háblame un poco de lo que estabas mencionando, que dijiste que eso no pasa en la sala de familias. Lo de las evidencias, ok, es un tema que es delicado, pero vamos a tirarlo. Casos criminales que se ven en televisión todo el tiempo. No voy a hablar de casos específicos, pero en Puerto Rico han habido varios casos recientes que se ven en televisión, se ven en social media, y la ciudadanía puede ver lo que está pasando. Mayormente en casos de familia, hay estados que sí lo hacen, ya ponen sus cámaras, pueden invitar gente por Zoom. Eso en Puerto Rico no aplica todavía. La sala de familia es parte A, parte B, si hay un menor envuelto, si lo permiten.
Y lo que pasa ahí se queda ahí prácticamente. Lo que hemos visto es que se presta para mucho. No hay, ¿cómo podemos decir? Hay grabaciones, sí, porque obviamente ellos tienen que grabar cuando empieza el evento. No hay video grabaciones en eso típicamente. Y ahí es que pueden pasar las cosas, donde quizás las personas se sienten más hábiles para decir sus situaciones, sus alegaciones, los fiscales y los jueces, ¿verdad? Yo sé que también están saturados, pero también están un poquito a veces, son casitos que hay que probarlos con pinzas. Yo entiendo que los casos de familia son igual o más importantes que los casos criminales, ya que el daño es expansivo para la sociedad y no se tratan así. Ahora mismo los casos criminales, si parte A le hace daño a parte B, hay hasta duda razonable. Tiene que ser sin duda razonable, más que duda razonable, perdóname. En un caso de familia, simplemente con que sea más posible que no, ya eres culpable. Es una regla de evidencia muy floja, muy bajita para el daño que provoca. Eso yo creo que es el punto de vista que estamos analizando y varios estados ya lo han visto también y están tratando de remediar esa parte. O sea, lo que me estás queriendo decir es que para medir culpabilidad o no, o decir las alegaciones que se hacen en contra de mamá o papá, en la sala de familia actualmente en Puerto Rico no tienen una medida que diga que se tiene que comprobar más allá de toda duda, sino que si hay alguna probabilidad, pues entonces usualmente papá o mamá son culpables. Es lo mismo que aplica en otros sistemas también, por ejemplo, de veterano, también aplica ese mismo estilo. No es el mismo palabredo, pero cuando lees la ley se puede interpretar así. No habla de sin duda razonable, porque, y yo entiendo el punto, cuando una víctima al fin se expresa y habla, estamos en la cultura que se le tiene que creer a la víctima, diga lo que diga. Y eso yo entiendo que hay víctimas y lo defiendo completamente, pero hay personas que, hablando de alegaciones falsas, aprovechan esas desventajas, esos puntitos débiles en las leyes. eh, Casos criminales, tú tienes que probarlo y hay discusiones en la calle sobre, wow, ese salió libre, pero no, hizo esto. En un caso de familia, no piden mucha evidencia, simplemente con el hecho de que posiblemente esto es cierto, posiblemente es un poquito más probable que no, ya se puede tomar una decisión. Vuelvo a lo mismo, quizás entiendo que la parte de familia no lo toman con el mismo peso que un caso criminal, pero el daño a la sociedad se está notando a las millas. O sea, los padres que se están tan mal, las mujeres y hombres. O sea, esto afecta a los dos géneros. Eh, es un daño cíclico. Los menores, la mentalidad de los menores, si hay menores envueltos, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están viendo, lo que tienen que aguantar, lo que aprenden con un sistema que es así. Son muchos factores que afectan al menor. ¿Qué daños, ¿no? Y cuando hablas, ¿no? Hablabas de que usualmente cuando la víctima habla, pues se toma 100%, ¿verdad? Lo que ella dice. La realidad es que cualquier persona que levante una alerta, pues hay que darle seguimiento, ¿no? Y hay que recibir ese llamado, esa acusación y darle seguimiento, hacer esa investigación, porque la realidad es que hay que hacerlo. Eso es lo que se debe hacer, ¿no? Es la ley. Ya, obviamente, sí se tienen que hacer las investigaciones adecuadas para saber si esa acusación es cierta o no. Y no puede haber, ¿verdad? Una línea gris, en mi opinión. Y como estás mencionando, los daños que eso causa en papá, en mamá y en el menor, en este caso, de que en efecto, si la acusación es falsa, pero no se probó que era falsa, entonces pues fallan a favor de esa persona que hizo la mentira. ¿Qué efectos? Porque me estás hablando, me mencionas que hay unos efectos dañinos. ¿Qué efectos has visto en lo que es ese efecto de daño, de dominó en el niño, en la sociedad, en los papás, en lo que has visto y lo que has investigado? ¿Cuáles son esos efectos a largo plazo cuando, ¿verdad? El tribunal toma una determinación y separa a ese papá o a esa mamá de ese niño cuando realmente la acusación no era real? En ese caso, antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Para aclarar, en la parte de las órdenes de protección, sí, como comentaste, se deben tratar con urgencia. Yo no tengo ninguna, eso no es, créeme que el Grupo Movimiento no está en contra de eso. Para eso están las leyes ex parte. Pero para una ley así, cuando llega a la parte de convicción,
hay varias medidas que se toman y esa es la parte que a veces no se ve el efecto secundario de esa segunda fase. La ex parte es temporera, quizás mayormente 14 días, 15, puede que sea un mes, tienes una restricción. Y como yo digo, un típico civil, persona como usted o cualquier otra, no le afecta de ninguna otra forma, excepto quizás daño a reputación, se puede arreglar y se acabó el evento. Ya cuando es un trabajo hasta de policía o seguridad o incluso militar, ahí hay daños más secundarios al momento. Ya eso tiene que ver con desarmamento, estás bajándole la fuerza al ejército, a la policía que tiene que perder un policía, ya que estamos escasos, pues saca los pocos que hay, ponlo en administrativo, y esos son ya efectos que se están viendo al momento. Ahora mismo tengo las estadísticas acá que dicen que han habido de los últimos, desde el 97 hasta ahora, 568 agentes desarmados y puestos en posiciones administrativas. Por casos de ley 54. Casos legales, siguen activos en labores distintas, por diferentes razones también, pero cuando tienen que hacer por desarmamento, puede ser razón legal, puede ser investigación con la policía, investigación interna, pero hasta ahora 568 es el número que han tirado. Ok, cuando llegamos al punto que es después de la ex parte, van para la situación donde se hace la prueba, llevan abogados, ahí empieza el jueguito, no el juego, ¿verdad? Porque no es la palabra correcta, pero ahí empieza la situación que las dos partes se quieren eliminar prácticamente, parte A, parte B. Si es un caso totalmente real, como dije, debe haber evidencia, debe haber algo y nada, que se haga lo que se tenga que hacer para proteger a esa persona. Lo malo es cuando no hay evidencia, se dejan llevar por emociones y hacen daño a una de las partes. Ahí es que las restricciones se pueden extender. Una de las restricciones puede ser una preventiva por un año, 6 meses, lo que el juez determine, no te pegues, ya se acabó el evento. Desarmado, no te pegues. Está bien. Grilletes es uno que ya se está ampliando mucho, incluso si recuerdo bien, la gobernadora firmó una ley ahora que está reforzando el uso de grilletes para cualquier tipo de caso de protección y eso también tiene un efecto secundario psicológico en la persona. Ahora mismo yo he podido hablar con varias personas con grilletes que yo he podido visitar y todo, los visito, dialogo con ellos y a través del tiempo, no lo voy a negar, se ve el efecto psicológico que ellos tienen como va deteriorando bastante rápido. Sea que no pueden salir de la casa, es una cárcel en tu propia casa, prácticamente. Hay casos que sí, no hay problema, entendemos, la víctima tiene que ser protegida, pero hay casos donde ya esto es una preventiva, es como que no estoy seguro, pero vamos a ponerle un grillete. Ahí es que empiezan los daños secundarios, el daño a los valores de la persona, que sabe que es una falsa alegación, el daño a su familia completa que está sufriéndolo. Chances son que van a tener que ayudarlo a pagar abogados porque la persona no puede viajar ni a trabajar libremente muchas veces. Y ahí empiezan las complicaciones. Ya si hay un grillete, obviamente le eliminan el menor. Y como dije, si es real, perfecto. Hay que defender a todas las partes que están en peligro. Pero cuando no, estás aportando a separar a un niño que no pueda vincularse con esa segunda parte de la familia como se supone. Y como yo digo, nosotros entendemos que ambas partes de la familia son igual de valiosas, igual. Papá y mamá, los dos tienen un espacio bien especial. Eso de que una parte es el núcleo porque vive con una parte, no. Los dos son el núcleo, aunque estén separados. Que eso es algo que también en la cultura pues se ha cambiado y vive con esto, pues esto es el núcleo. En realidad no. Pero los daños son en ese caso. Ya cuando pasa la preventiva, todo puede volver a la normalidad, pero ya el daño de reputación, el daño a los valores de la persona, ¿verdad? De que, wow, ¿cómo pasó esto? Porque la gente confía en el sistema de justicia. Y más cuando ellos ven casos criminales, están en televisión y ven cómo es tan perfecto. Pero la sala de familia no es así. Y se llevan el shock cultural, podemos decir, ahí adentro. Ya eso es bastante para romperle a una persona que de verdad tiene sus valores altos. ¿Cómo entonces ves tú esos, digamos, esas fallas, ¿no? En el Departamento de Justicia? Porque por lo que mencionas, pues cuando llevan un caso, ¿no? Pues lo dan por sentado lo que hacen la investigación, ya sea poner la ley 54, ponerle el grillete, en lo que se hace la investigación, toman esa determinación con la evidencia que le lleven, ¿no? ¿Cuáles son esos fallos ahora mismo que tú puedes identificar? Porque me mencionaste que estás en procesos de sugerir, ¿no?, cambios legislativos para poder mejorar el sistema. ¿Cuáles son esas fallas que tú has identificado
que tiene el sistema ahora mismo? Ahora mismo podemos analizar que por lo menos en las salas de familia, una de las debilidades que tienen es que a cambio de una sala de caso criminal como en otros estados, no hay visibilidad de lo que está pasando ahí adentro. No hay una forma de rendir cuentas de una forma real para una auditoría. No se ve quién habla con quién, si alguien se pega a otro, qué es lo que sucede ahí adentro. No hay forma de verificarlo ahora mismo. Hay audios, puedes solicitar los audios, pero no hay un estándar para usted ver qué es lo que sucede ahí adentro de verdad. Y para algo tan crítico, como yo, la idea es esta, en un caso criminal, punto A, punto B, ya pasó esto, posiblemente va para la cárcel. Afectas una persona y su familia, ya la otra persona, familia, el otro lado ya está afectado. En un caso de familia es más crítico porque ya eso es un daño a largo plazo, pues puede ser, ¿verdad? Si es protección, pero de no serlo es un daño a largo plazo. Entiendo que debe tener la misma importancia que un caso criminal y que las personas puedan ver lo que está pasando ahí también de verdad. Obviamente tomando en consideración que hay menores que proteger, hay casos que no. O sea, estamos analizando todos los aspectos para hacer las propuestas lo más accesible, pero considerando las restricciones, las protecciones para los menores también. Sí, que una de las cosas, entiendes tú, es que el proceso debe ser grabado, no necesariamente televisado, pero que debe ser grabado para que haya esa evidencia y poder, ¿verdad?, ir sobre el caso luego de que pase. Es una opción, es una de las propuestas que estamos considerando, por lo menos para esa parte. Como tal, para órdenes de protección, no nos estamos metiendo en ese terreno bastante. Como dije, este terreno es bastante amplio y estamos analizando poco a poco y lo más crítico ahora mismo sería los menores. Lo otro que estamos analizando es cómo prevenir estas situaciones de separaciones de menores con ambas partes. Sabemos que el Departamento de la Familia no da abasto, y como dije, no es para atacar a ningún empleado, es simplemente una realidad institucional. El, Jurídicamente también entiendo que está pasando lo mismo. El año pasado activaron el programa de celular donde ya puedes solicitar órdenes de protección prácticamente, que fue lo más que se promocionó, y en menos de 2 meses solicitaron 7,000. Eso para mí, Wow. eso para mí no es un logro. Eso es fuerte. So, tú puedes solicitar órdenes de protección express en el Prácticamente. teléfono. Obviamente la solicitan, no es que te la activan ahí al momento, pero Ujú. hicieron un streamline que, como dije, si el sistema estuviera preparado para eso, menos mal, pero ya tienen una carga excesiva con esto, está pasando exactamente lo mismo que el Departamento de la Familia. Y no digo descuida a los ancianos, no digo eso, pero no han solucionado el problema actual y ya le están montando el próximo encima. Ya están saturados, vamos a saturarlos más todavía. Hay que analizar esto de una forma más sabia, más estratégico, para que haga un efecto más efectivo en la sociedad. Y para eso es que estamos tratando, por lo menos del lado de la legislatura, y analizando los mismos manuales del Departamento de la Familia, que son públicos, cómo podemos asistirlos a ellos. Como dije, no es una guerra contra ellos, no es que mi página es para destruir gente, jamás. eh, Estamos tratando de asistirlos. Los que son buenos, siempre hay sus corruptos y sus malitos de vez en cuando, pero la meta mía es asistir a la agencia en lo mejor que se pueda, para que lo que han pasado a estas personas de mi página no lo sigan pasando otras personas. Claro. Bueno, de las 7,000 tenemos que ver cuál de esas 7,000, cuántas eran reales y cuántas no. Ciertamente estamos viviendo en una era digital y tratar de cambiar los sistemas arcaicos a algo digital, pues creo que es un avance. Ahora, el problema es cómo lo manejamos y si tenemos un déficit en el departamento, en el sistema de justicia, que el personal no da abasto, pues ahí tenemos un problema. Estamos avanzando digitalmente porque ya quizás el proceso burocrático no es tan largo para poder solicitar una orden de protección. Ahora lo puedes hacer desde tu teléfono, pero entonces no tienes el personal para resolver, para atacar, para investigar, para resolver estos asuntos. Así que es un poquito, ¿verdad? Complicado. Sería bueno bajo otras circunstancias. Me encanta, a mí, yo soy bien tecnológico, me encanta eso, veo eso de las aplicaciones y digo, wow, tremendo, estamos echando para adelante, pero eso trae cola si no estás preparado. No es porque se ve bonito, como decir, voy a usar la inteligencia artificial. Hasta eso tiene efectos secundarios si no lo planificas bien. Ahora mismo vamos a hablar de trabajadores sociales y investigadores. A ellos prácticamente le quitaron los teléfonos hace poco. So, le estás dando más casos, pero no tienen teléfono. Ahora me están llegando información que esa parte la tengo que validar, que también muchos de ellos no tienen ni vehículos oficiales para bregar sus casos. So, ya es, bregaste es una parte, pero hay varias más que hay que bregar.
Y si recuerdo bien, hace como 4 meses atrás, no había ni chavos para un contrato para limpiar sus edificios. O sea, hay muchas fallas sistémicas aquí y no se le está dando importancia. Y un problema institucional puede crear la crisis social que estamos viendo ahora. Los menores rebeldes, los menores que saben que pueden aprovechar del sistema también, ¿verdad? Porque como al igual dijiste, alegaciones falsas, los menores están aprendiendo de esto. Ellos ven las debilidades. Estos nenes hoy en día son brillantes y saben aprovecharse del sistema los que quieren. Estos hay que buscar cómo prevenirlo de una forma sabia. Eh, Es un problema bien grande porque adelantamos en una cosa y nos atrasamos en otra. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el presupuesto? Si les quitaron el teléfono, me imagino que es un tema de presupuesto, le quitaron los vehículos, también es un tema de presupuesto. Entonces, ¿cómo van a hacer los trabajadores sociales el trabajo efectivo con tantos casos y con pocos recursos? La realidad es que es un tema que hay que atender para poder solucionar los casos y que las familias, esos padres y madres que realmente quieren estar con sus hijos, lo puedan hacer. Mencionaste que te quieres enfocar también, ¿verdad?, en el menor y cómo se protege al menor. ¿Cómo entonces en estos procesos legales el Departamento de la Familia protege la salud emocional del menor? en esa parte también estamos tratando de hacer unas propuestas porque entendemos también que la parte, para evitar esto, hay que tratar de detener las alegaciones falsas, hay que tratar de no premiar eso, hay que tratar de incluso hasta penalizar un poco al que se atreva a utilizar el sistema para esto. Esas son parte de las propuestas también que tenemos, que yo entiendo que varios estados ya las tiraron. Y como dije, no es penalizar por castigar, si hay un caso real, no es para que tengan miedo que van a penalizarlo, pero que haya un escrutinio bastante serio que quizás tenga que tocar ciertas partes, no solamente jurídicas, sino pues penal y otras cosas, donde la parte no se vea que voy a hacer esto y no hay consecuencias. Y que eso es algo que se está viendo no solamente aquí en Puerto Rico, sino en muchos estados donde le destruyen la vida a una persona, el menor pasa meses sufriendo y no hay penalidades, no hay nada para la persona que se atreve a utilizar el sistema para esto. Entonces, eso también es parte de la legislación que estamos bregando. Ahora mismo estamos bregando, pues, no quiero dar todas las claves del examen todavía, pero esas están en proceso todavía. La otra que estamos analizando es la ley 223, que es la de custodia. Esa se enmendó en el 2021, disculpa, a través de la ley 70. Y fue una buena enmienda, la estamos analizando, no para derrotarla, sino para asistir a mejorarla y reforzarla de una forma más efectiva, para que sí pueda cumplir en su totalidad para beneficio del menor. Aparte, y disculpa que me tire ahí de todo, el manual del Departamento de la Familia, el último update fue en abril 2013. Han habido muchas enmiendas a muchas leyes desde esa fecha. No están en consideración en esos manuales. Ahora mismo el página 3 del manual aplica marco legal del módulo de seguridad, hace referencia a la ley 246 del 2011. Esa ley fue derogada en el 2023 con la ley 57. Hay cambios que los manuales de ellos no tienen. Pero, al fin y al cabo, tampoco tienen el personal para seguirlas anyway. Pero es para que vean que esta situación no es para atacar los trabajadores sociales, no es para atacar a ningún grupo específico, pero sí la alta jerarquía tiene que tomar esto en consideración antes que se les salga de las manos. Si me puedes dar un poquito de contexto, ¿no?, en esas leyes que mencionaste, especialmente las de custodia, ¿no?, que hay unas en específico que ustedes están mirando, están evaluando, las enmiendas, ¿de qué se trata específicamente? Voy a abrir aquí la 223 para irme las palabras correctas. Ley protectora de los derechos de menores en el proceso de adjudicación de custodia. O sea, fue el 21 de noviembre de 2011, prácticamente hace referencia a cómo se va a bregar el proceso de custodia en su totalidad. Y aquí está la ley 70. No la tengo aquí actualmente, que sale bajo otro nombre. Pero prácticamente fue una enmienda a la cual agregó ciertos artículos para reforzarlas un poquito más. No fueron cambios, bueno, a veces los cambios pequeños son bien importantes. Eso es lo que hay que analizar en las leyes. A veces con cambiar un párrafo ya tú hiciste un cambio masivo en términos de legislación. Pero es una ley buena, pero fácil para tumbar. Y mucho más con falsas alegaciones. Es una ley que hay que tomarla bien en serio. La otra es como le comenté, la 246. A ver si la tengo aquí rapidito.
la ley para la seguridad, bienestar y protección de los menores. Es la 246 y esa se cambió por la 57 en el 2020, discúlpame, 14 de junio 2020, ley complementaria para atender los efectos de la... No, le pido disculpas, hay dos leyes 57 en Puerto Rico, pero esa parte la bregamos. Sí, que básicamente en esas leyes se están evaluando el proceso de custodia, ¿no? Cuando entonces hay un divorcio, una separación, o ¿verdad? Se determina con quién se ve el menor. Claro, claro. Y en esa parte también otra parte que estamos dialogando es cómo mayormente una de las dos partes, casi siempre la ley va a apostar para que una de las dos partes sea el principal custodio. Eso ya en muchos estados y muchas otras partes del mundo se ha determinado que 50 sería lo más beneficioso para el menor. Estamos en una isla bastante pequeña, esto no es interestado y el tiempo compartido puede, en muchos casos, no todos, no es una ley obligatoria de que tienes que tener 50-50, busca la forma, pero aquellos padres que quisieran tener su tiempo 50-50, ¿por qué no? ¿Por qué debe de decir, por qué usted como padre o madre mereces el 50-50? ¿Por qué no se convierte en que por qué no mereces el 50-50? Manda, con esa palabreo cambiarlo un poco, cambia toda la ley. Entonces, estamos tratando de ajustar eso para reforzarlo. 50-50 obviamente sería la meta principal para los que quieran, el que no quiera, el que prefiere pagar pensión y de verdad no se le puede obligar a nadie, ¿verdad? Pero aquel padre que quiere ser padre, madre que quiere ser madre, que no haya una restricción, sino una razón bien válida. Eso es lo que estamos luchando en eso. Aparte de eso, también toca un poquito cómo se brega el sistema de, pues, el Departamento de la Familia, cómo el tribunal utiliza sus trabajadores sociales. Esa parte, como le comenté, a veces el trabajador social hace un escrito bien limitado. También estamos tratando de atender eso, cómo poder poner ciertos parámetros para que depende cuál es la restricción que ellos quieren aplicar, cuál es el nivel de escrutinio que ellos van a tener. Obviamente casos que es daño físico, daño sexual, pues ahí ya tú sabes que nos vamos full blast. Eso hay que protegerlo sí o sí, ahí no hay break. Pero ya cuando es que, como usted dijo, una parte no quiere que el niño comparta con la otra, eso se debe evaluar bajo las mismas circunstancias. Si un niño no quiere ir para la escuela, lo sacas de la escuela. Uno investiga bajo esa misma circunstancia por qué no quiere ir para la escuela. Pero en un caso de custodia no es así. Casi siempre pues ya te dan la limitación y una de las dos partes ya tiene una ventaja en el juego psicológico del niño, que es lo que nosotros queremos evitar. ¿Consideras tú que en Puerto Rico, ¿no?, la ley de custodia favorece por lo general a la mujer? Y si hay más padres responsables o más padres que quieren estar con sus hijos de lo que la ley se lo permite. Lo voy a poner de una forma un poquito distinta, porque es un tema delicado. Lo voy a poner de la forma de que es bien chocante cuando un padre está con un niño en la calle y las personas se quedan en shock. Eso para mí es bien impactante porque no es común para las personas ver, oh, mira, el nene está con papá, es raro. Y eso no debe ser raro, eso para mí debe ser la norma, que comparta con mamá y papá por igual, lo ves en la calle con cualquiera de los dos y eso sea un modo de alegría para todo el mundo. Es chocante y es bien doloroso ver eso. Eh, Padres que quieren estar en la vida de los menores, yo entiendo que sí hay muchísimos padres que quieren estar en la vida de los menores, pero cuando el sistema lo que hace es poner barrera tras barrera tras barrera y algunas de esas barreras tienen costos de miles y miles y miles, uno llega hasta cierto punto. Los padres y los madres llegan hasta cierto punto, si llegan, si no, hay algunos que lamentablemente no han llegado, psicológicamente pues pasó algo, ¿verdad? No llegaron hasta la meta que querían. Y eso también es otro daño psicológico que viene para el menor también. Son muchos factores. Eh, por eso cuando a veces dicen que los padres también son Disney, que la abuela vi una entrevista y me gustó ese comentario, algunos padres están obligados a hacer Disney, no hay break, no podemos regañar si la otra parte se siente ofendida, si la otra parte puede tirar una alegación que no le gusta algo. Muchos padres están restringidos, padres y madres. Como digo, ahí también, créeme, hay de todo. Pero sí, es lamentable, es lamentable. Que a veces por razones extra el menor pierde, no es la meta principal. Eso es lo más triste en muchos casos familiares. Y la meta realmente es que
el menor esté con papá, esté con mamá, porque necesita de ambos, claro, si son ese lugar seguro, porque como bien hemos mencionado, a veces esas alegaciones o esas acusaciones que se hacen son reales y hay que proteger al menor de mamá o de papá, y es una realidad, lamentablemente. Pero esos papás y mamás que quieren estar con el menor, pues entonces es importante que el Departamento de Justicia, el Departamento Familiar, de la familia, pues realmente haga su trabajo para no dilatar el proceso y no separar al menor de papá y mamá por tanto tiempo, porque como has mencionado, realmente causa un daño muy grande en las familias. ¿Qué mensaje puedes enviarle al Departamento de la Familia y al Departamento de Justicia en cuanto a estos procesos? Estos procesos, lo más que podemos decirle es, tómenlo en serio, no lo pasen, no lo ignoren. Es un daño que a largo plazo va a traer una crisis grande en Puerto Rico. Esta generación lo está viendo y van a crecer, van a ver las fallas, van a ver lo que está pasando y si no empiezan a corregirlo del nivel más bajo ahora mismo, como puedan con sus trabajadores sociales, apoyarlo, los investigadores, cualquiera que sea necesario, esto va a seguir empeorando. Y los casos solamente van a seguir el aumento, le van a dar menos y menos importancia y pues, cuando todo el mundo decida irse de Puerto Rico, pues hay varias razones por las cuales quizás lo hicieron. Bueno, seguiremos pendientes a todo lo que estás haciendo, a cómo evoluciona y trayendo estos temas para traer conciencia, para traer cambios y para unir a las familias, porque al final eso es lo que queremos, que las familias estén unidas, que el niño esté con mamá, esté con papá y puedan crecer adultos funcionales y adultos saludables. ¿Cómo la gente te puede conseguir en las redes? Pues no, puedes buscarme en la página de Facebook. Ahora mismo no tengo Instagram todavía, estoy preparando eso, pero por Facebook en la página de Movimiento Justicia Familiar PR. Y nada, bienvenido, dale like, share, estaremos siguiendo apoyando las familias boricuas. Aparte de eso, también soy veterano, so también trato de apoyar a las familias veteranas en esto, so también no los tengo en previsto. Bueno, gracias por tu servicio. Si eres veterano, realmente eso es de valientes, porque están poniendo ¿verdad? La vida, tu vida por la nación, por defender. Así que gracias por tu servicio. Gracias por estar aquí conmigo, Raúl, por compartir de lo que haces, del movimiento y lo que haces para el bienestar de las familias. Ha sido un honor esta conversación, así que espero que hayas disfrutado de esta conversación. Comparte el contenido para que otras personas puedan escucharlo y podamos entrar en debate, en conversación, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.